El día de hoy vamos a ver lo que es el aporte de la psicología al estudio de la medicina y también, como dice ahí, algo que es muy importante para poder tratar a un paciente adecuadamente, que si no existiera esto, podemos ver muchas trabas para lograr el objetivo de curar o tratar a un paciente, que es la relación del médico con el paciente, ¿no? Si no existe una buena relación entre el médico y el paciente, podemos llegar a un diagnóstico equivocado, podemos terminar tratando equivocadamente al paciente y al final ocasionar un perjuicio, ¿no?, en el paciente. Entonces tenemos que hablar un poquito de que la evolución de la psicología a partir de Hipócrates en el año 460 al 360 a.C. hablaba que toda enfermedad tiene un origen natural. Cómo ha ido evolucionando la psicología a través del tiempo hasta el final de ya hablar de una entidad biopsicosocial, ¿no?, que es como actualmente la comprendemos, ¿no? Pero ha habido diferentes digamos, teorías acerca de cómo comprender. Por ejemplo, Galeno, en el año 129 al 200 después de Cristo, habla que toda enfermedad es atribuida a agentes patógenos. Ya Galeno establece que cualquier tipo de enfermedad tiene que tener una causa, ¿no?, un agente patógeno, y una persona que recibe el agente y de acuerdo a sus defensas individuales va a producir la enfermedad en mayor o menor intensidad. Descartes en 1956, en 1596 a 1550 vivió, ya hablaba de cuerpo y alma, ya separó lo que era el cuerpo y el alma, y hablaba que eran dos entidades completamente diferentes, que podían influir en la enfermedad, pero que tenían un origen común, ¿no?, que era la glándula pineal. Posteriormente se hablaba que aquellas enfermedades que no tenían una relación causa-efecto se denominaran enfermedades funcionales. Prácticamente este concepto también está presente en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en psiquiatría se sabe que cualquier enfermedad que no tenga una etiología bien fundamentada o totalmente cierta, hablamos de que es algo funcional, ¿no? Por ejemplo, una psicosis debido a un problema de un tumor cerebral, hablamos de un trastorno orgánico cerebral, ¿no? Hay una causa bien identificada que está causando la psicosis. Y cuando no encontramos ninguna causa bien identificada o que sigue una fisiopatología bien establecida, hablamos de un proceso funcional, ¿no? Un proceso funcional, como por ejemplo puede ser la esquizofrenia, en el cual hay diversas teorías sobre la etiología de la esquizofrenia, pero todavía no hay nada totalmente cierto. No podemos decir en tal parte del cerebro hay una área que está afectada y eso ocasiona la esquizofrenia. Todo lo que no tenemos algo definido, se habla de un cuadro funcional. Entonces, ese término todavía sigue en uso, ¿ya? Posteriormente, Dilthey distinguió las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Ya estamos hablando de cómo influye el alma, la personalidad del paciente sobre la enfermedad, ¿no? Que no solo es un problema gástrico, no solo es un problema del oído, sino que también hay otros fenómenos que son intrínsecos a la persona, que tienen que ver con su forma de ser, con su personalidad, y con el ambiente, que pueden causar la enfermedad o que pueden darle cierto matiz diferente a la enfermedad. Una gastritis de una persona exactamente igual como el Helicobacter pylori, por ejemplo, da diferentes manifestaciones. En un paciente puede ser que se retuerce el dolor y en el otro puede ser un hallazgo ocasional. Tiene que ver mucho con el umbral del dolor y otra serie de manifestaciones psicopatológicas de la persona. Entonces, a eso está refiriéndose el autor, ¿no? A mediados del siglo XIX ya aparece lo que es el término psicosomático, y ahí aparecen todo lo que son, por ejemplo, las cefaleas tensionales, lo que son las gastritis, lo que son, entre comillas, la hipertensión arterial, ¿no?, que se debe emocional, que todavía una persona lo menciona. Entonces, todas aquellas situaciones en el cual el
la forma de ser el paciente, o llámese el alma del paciente, cualquier cosa que no sea el cuerpo del paciente, va a ocasionar enfermedad en la persona. Entonces, esos trastornos psicosomáticos son los que ahora están dentro del grupo de las neurosis, ¿no? Por ejemplo, cuadros de ansiedad que causan una gastritis tremenda, o trastornos depresivos que causan mareos en el paciente. El paciente puede tener una inestabilidad en la marcha e ir donde el neurólogo, ir donde el otorrinolaringólogo, y lo que tiene es un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad. Estamos hablando ahí de la influencia de lo psicológico sobre lo físico, por eso se llama psicosomático, ¿no? Y es un término que, pese a que tiene mucho tiempo, todavía se comprende en la actualidad cómo se producen esos síntomas, ¿no? Y posteriormente ya Engel propuso el término biopsicosocial, ¿no? Que permanece hasta la actualidad, y que mencionamos algo en la clase anterior, de que ver a la persona o la enfermedad como desde el punto de vista biológico, psicológico y también social, cómo influye, ¿no? Por ejemplo, en psiquiatría, un paciente que quiere estar delgado, ¿no? Y hacer una dieta, o pacientes mujeres quieren hacer una dieta, quieren tener una figura de modelo. De las 10 personas que hacen esa dieta, solo una va a poder ser un cuadro de trastorno de la conducta alimentaria, y las demás pueden volver a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué influirá ahí? De repente el ambiente, de repente la familia, las presiones sociales, de la pareja o de la propia madre. Entonces, tiene que influir mucho el ambiente social y va a causar estragos según la personalidad del paciente y el ambiente en el cual se desenvuelva. Posteriormente la psicología ha evolucionado y últimamente se desarrolla dentro del contexto de las neurociencias, ¿no? Todos los psicólogos que más o menos están al tanto de los cambios que hay en la medicina están optando por lo que es el aspecto de la neurociencia, ¿no? La psicología médica está fundamentada en la neurociencia cognitiva. Entonces, todo lo que es psicología, lo que antes hacían muchos psicodinamias, psicoanálisis, casi la mayor parte de psicólogos están yendo al campo de lo que es la psicología, la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Que consiste en cambiar las creencias erradas del paciente, y ese cambio en las creencias equivocadas que tiene el paciente va a ocasionar un cambio en su conducta, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente que tiene la creencia que solo por si está en buena forma o está delgada va a ser atractiva, eso va a ocasionar que su conducta sea una conducta de vómitos, de laxantes, de purgativos, lo que no quiera comer. Entonces, la psicoterapia cognitivo-conductual, estos psicólogos que aplican esta terapia hacen que el paciente cambie esas creencias irracionales y que sepa valorarse, que mejore su autoestima, entonces va a variar su conducta, ¿no? Entonces, por eso se llama cognitivo-conductual. Igual en la depresión, ¿no? Si el paciente piensa que no lo quiere su familia, no lo quiere su esposo, que es una persona inútil, ese cambio en su cognición, en sus ideas equivocadas, va a hacer que su conducta cambie, y el paciente va a mejorar también en su depresión, ¿no? La psicología médica sensibiliza al alumno para su ejercicio profesional. Esto es muy importante porque dentro de la formación del médico tenemos que conocer algunos aspectos fundamentales de la psicología para poder tratar bien a un paciente, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Por más que seamos unas personas muy sabias o tengan mucho conocimiento, si no sabemos tratar al paciente, si no sabemos hacer que el paciente nos cuente exactamente lo que siente, no vamos a tener éxito. Entonces, se requiere que el médico tenga conocimientos, ¿no? Lo principal, actitudes, unas actitudes adecuadas hacia el paciente o hacia la enfermedad del paciente, valores, porque sepa decir la verdad, y habilidades para obtener la mayor confianza y verosimilitud de parte del paciente, ¿no? Es lo que les está comentando algo. Tenemos que ganarnos la confianza del paciente para que él nos pueda decir exactamente sus signos, sus síntomas y todo lo que le pasa. Muchas veces el paciente acude y si no le damos la confianza necesaria, va a obviar, no nos va a decir cosas importantes de lo que está pasando en su vida, ¿no? Por ejemplo, hace unos días vi una paciente que ha estado en tratamiento desde 2, 3, 4 años y la trataban pues con antidepresivos, ansiolíticos, y
parece que eran, digamos, consultas muy cortas, y la paciente en unos minutos se le hizo un par de preguntas y la paciente ya había sido abusada sexualmente de niña, ¿no? Entonces, uno se gana la confianza del paciente, entonces ya tenemos la causa de la depresión de la paciente, y es necesario, aparte de la medicación, darle un tipo de apoyo de psicoterapia para ella, ¿no? Entonces, es importante ganarse la confianza del paciente, todas las especialidades, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de la psiquiatría, pero eso es válido para cualquier tipo de especialidad, ¿no? Si es un ginecólogo, también tendrá que ganarse la confianza de la paciente para que le explique los síntomas que tiene y los antecedentes de tipo psicosexual, quizás, ¿no? Explica los fundamentos biopsicosociales de la conducta humana, ¿no? Entonces, así eso trata la psicología médica, ¿no? De explicar todos los aspectos que contribuyen al malestar o a los síntomas del paciente. Entonces, dentro de lo psicosomático que hemos hablado, también pues, hay casos en los cuales hay, por ejemplo, una paciente de 13 años que vomitaba y no iba al colegio ya una semana porque estaba vomitando constantemente. Y al final lo que tenía era un cuadro de fobia escolar. No quería ir al colegio porque en el colegio le hacían bullying, ¿no? Entonces estaba somatizando sus conflictos por medio de vomitando, ¿no? Entonces es importante, como les estaba mencionando anteriormente, el rol de la psicología en la formación de los médicos, ¿no? Busca la evaluación de los pacientes en forma integral, ¿no? No solo desde el punto de vista médico o de un órgano, sino en forma integral. Y eso es algo que todos nosotros debemos manejar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a veces de incógnito al Seguro Social, o no hace mucho tiempo, y un otorrino, por ejemplo, y nunca me miró, ¿no? Simplemente dijo, siéntese, y me miró y me apuntó con su diente, tiene una cosa, me lo vio. Uno salió, creo que me hizo alguna crítica, ¿no? Entonces, al contrario, no sale peor de lo que ha ido del médico, ¿no? Es importante tratar al paciente como un ser humano, como una persona que necesita ayuda, y no solo como una forma mecánica, ¿no? Se ocupa del estudio de los aspectos psicológicos del enfermar humano en general. A veces encontramos un paciente que viene, se queja, llora, y aparte del malestar físico que tiene, nos habla un poco del sufrimiento que tiene en su familia o de los problemas que tiene, ¿no? Es bueno escucharlos un momento para que el paciente sienta que nosotros también estamos comprendiendo su enfermedad y el entorno en el cual vive. La psicología trata de extraer de la psicología en general los aspectos más importantes para la investigación médica, ¿no? Aporta la psicología a la tradición médica humanística. Entonces, la psicología trata de impartir en todos nosotros el aspecto humano, ¿no? Siempre pensar que la otra persona, ponernos en el lugar de la otra persona, tener empatía. Y reconsidera lo intrínsecamente humano en la medicina, ¿no? Siempre, desde tiempos muy antiguos, desde Hipócrates, Galeno y todos ellos, siempre había como un ritual en el cual el paciente está rodeado de varias personas en el cual había un soporte emocional y social, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de la relación médico-paciente, ¿no? Porque estamos hablando que era fundamental. Entonces, por eso en este curso vamos a ir en las prácticas a que trabajen con los pacientes. Quizás las primeras no, pero después lo ideal es que trabajen con los pacientes para que adquieran cierto criterio de cómo entrevistar a un paciente, ¿no? Entonces, para que establezcan una buena relación, ¿no? Un médico puede ser muy brillante, muy genio, pero si no tiene una buena relación médico-paciente, de repente no va a triunfar como otro que tiene menos conocimientos, pero tiene una mejor empatía con el paciente, y eso te lo pueden comprobar. Entonces, la relación médico-paciente constituye el acto fundamental del quehacer médico, tiene altas connotaciones éticas. La medicina o el médico, más que cualquier otro profesional, tiene que tener muchos valores, mucha moral y mucha ética en el ejercicio de profesión. ¿Por qué? Porque está jugando con la vida del paciente, ¿no? Se establece una alianza terapéutica basada en la confianza, ¿no? Se le habla la verdad al paciente, así sea por más dura que sea. Entonces, mire usted tiene un cáncer, puede estar un poco avanzado, vamos a hacer todo lo posible, esa es su expectativa de vida, pero usted tiene que colaborar de esta y otra manera, ¿no? Entonces, se establece una alianza terapéutica y entre las dos personas. Es fundamental la primera entrevista, ¿no? Sea cualquier especialidad,
En psiquiatría, por ejemplo, la primera entrevista es 45 minutos. Después lo vemos al paciente y en 15 minutos podemos hacer un control. Pero la primera entrevista es fundamental para... ¿Por qué? Porque vemos al paciente por primera vez y si tenemos buen ojo clínico y escuchamos todo lo que nos dice, quizás después ya no lo vuelva a repetir, ¿no? Ya nos damos una idea de qué es lo que le pasa al paciente. Después pueden ser controles, puede ser la evolución del paciente, pero la primera entrevista también es fundamental para que nos podamos ganar la confianza del paciente. Hay médicos que quizás cometen muchos errores, pero el paciente lo sigue hasta el final, ¿no? Y ahí los médicos pueden ser muy brillantes, pero si no establecen una buena relación, el paciente se va a ir a otro médico. Entonces eso les puede pasar a cualquiera. Una buena relación médico-paciente puede influir tremendamente en el éxito terapéutico. Por supuesto que sí, ¿no? A veces vemos pacientes que dicen, doctor, ya he ido a 2, 3, 4 médicos y ya no confío en la medicina porque no me va bien, no me hace nada la medicina, doctor. Y a veces vemos que no han hecho una buena relación médico-paciente. Le damos lo mismo al paciente, establecemos mejor rapport, más comprensión, más empatía con ese paciente que estamos atendiendo y de pronto el paciente comienza a mejorar. Y de pronto el paciente ya no se va, ¿no? Y regresa a la consulta y cumple el tratamiento el tiempo indicado. No solo de una semana, 2, sino nos acompaña 2, 3 meses hasta que se cure por completo. Entonces es importante este punto, ¿no? La relación al final influye en el tratamiento del paciente. Si le explicamos con calma qué es lo que le pasa, los efectos colaterales de la medicación, el paciente nos va a entender. Pero si no le explicamos los efectos colaterales, el paciente ante el primer efecto indeseable va a ir y se va a buscar otro médico. Entonces ahí tendría que tener mucho cuidado con lo que es la ética, como dije, en medicina, y porque es ampliamente importante para poder tratar de forma adecuada, ¿no? ¿Qué es la bioética? Se ocupa de la reflexión acerca de los dilemas éticos que se plantean en la práctica de la medicina. Se expresa a través de principios, ¿no? Hay algunos principios que entonces tenemos en cuenta para tener una ética intacta, ¿no? Respeto por la autonomía, ¿no? Siempre pensar que el paciente al final tiene que, si está consciente, está lúcido, tiene que decidir sobre su enfermedad, ¿no? Si el paciente no quiere operarse, tenemos que respetar su decisión, si es que él está consciente de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita me han llamado para ir a ver un paciente que lo van a operar, pero según la familia no está lúcido, ¿no? Y tiene un tumor en el cerebro, entonces no está consciente y quieren que lo vaya a ver para que autorice eso para que lo puedan intervenir, ¿no? Entonces, en ese caso ya no respetamos la autonomía porque el paciente no está en estado de lucidez mental. Beneficencia, siempre pensar en el paciente, en hacer el bien, ¿no? Andar con mucha prudencia. No podemos leer el último artículo y darle al paciente la medicación porque de repente eso no le va a hacer bien porque ese artículo es de personas que han sido evaluadas en la India, en Pakistán y no tienen la misma genética que nosotros, ¿no? No hacer daño al paciente. Principio del doble efecto, es decir, por un lado, tratar al paciente para que se sienta mejor y también la familia del entorno se sientan también satisfechos. Un efecto de justicia, ¿no? Si tratar a todos los pacientes por igual, no porque un paciente tenga más dinero, una mejor posición económica, tratarlo en forma más amal, no, todos los pacientes tratarlos por igual, ¿no? Normas básicas de la bioética son la veracidad y la confidencialidad, ¿no? Todo lo que sucede dentro del consultorio entre dos personas tiene que ser estrictamente confidencial. El código de ética de la medicina, incluso si no se sobrepasa en algunos campos, puede considerarse un delito, ¿no? Y la veracidad también tenemos que tratar de que el paciente sea muy veraz. Pero tenemos que, sobre todo nosotros, mantener la confidencialidad de todo lo que nos dice el paciente. Sea ginecólogo, sea psiquiatra, sea neurólogo, ¿no? Hay que mantener la confidencialidad. Nadie tiene por qué enterarse de lo que pasa en el consultorio entre dos personas en esta relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente, sin embargo, hay modelos, ¿no? No todos van a interactuar de la misma manera. Por eso hay modelos de esta relación médico-paciente. Podemos, por ejemplo, mencionar algunos. El modelo de ley entra algo que dice
que es un modelo cognoscitivo, se refiere a la etapa del diagnóstico teniendo en consideración la cultura de ambos, ¿no? Los dos, el paciente y el médico, tienen una cultura similar, entonces se le explica los motivos, las causas de la intervención quirúrgica y las consecuencias que pudieran tener, por ejemplo, ¿no? El momento operativo dentro de este modelo se refiere a la actividad terapéutica del médico, en la intervención quirúrgica. Modelo afectivo es la camaradería médica, la transferencia, la contratransferencia y la amistad del médico, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la relación médico-paciente, porque son estos fenómenos de la transferencia, ¿no? Es decir, que las actitudes del médico tienen que transmitirse hacia el paciente también como curación. Si es un paciente muy ansioso, muy nervioso, muy intranquilo, tenemos que transmitirle confianza, seguridad y asegurar que nuestra seguridad se vaya a transferir hacia el paciente. Y tener cuidado con la contratransferencia, que es decir, los sentimientos del paciente puedan ir hacia nosotros y nosotros, digamos, actuar quizás en forma equivocada por no haber sabido manejar esta contratransferencia. Y al final puede haber una amistad médica dentro del campo del respeto, ¿no? Siempre el médico está en capacidad de tratar al paciente, pero puede haber una relación amical de mutuo respeto. Hay otro modelo que es el modelo de Hollander, que habla que es un modelo centrado en las actitudes de los médicos y los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el paciente en cuadros agudos se comporta en forma muy pasiva. Un paciente que viene, por ejemplo, con un shock anafiláctico o que viene por un infarto de miocardio, no va a actuar en forma completamente pasiva. El paciente no va a intervenir en nada. El médico toma todas las riendas del asunto y decide qué es lo que hace con ese paciente. El médico en cuadros agudos se comporta de forma muy activa, con poca colaboración, como les dije, y en cuadros crónicos es importante la colaboración del paciente con estrecha comunicación con él, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido una fractura, necesita rehabilitación, pues es un periodo largo de rehabilitación que necesita un rehabilitador físico, entonces va a haber un periodo de varios meses en el cual ya tiene que haber una relación muy estrecha con el médico y una colaboración de ambos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una sesión que el paciente diga: doctor, puedo pasarla para mañana porque estoy cansado, estoy agotado, me está doliendo mucho. Entonces, se comprende ese tipo de situación y se va a postergar para otra fecha, ¿no? Hay otros modelos también, como el modelo de la ingeniería, en el cual se supone que el médico es como un ingeniero o un técnico que va a curar al paciente, ¿no? Algo que se ha malogrado y el médico pues lo compone. Entonces, ese tipo de modelo se refiere. El modelo sacerdotal, en el cual el paciente prácticamente en estado de pasividad y el médico, aparte de ser médico, es como un sacerdote, se va a curar el cuerpo y el alma, y el paciente está en un estado de pasividad tremendo. Modelo del médico socio, en el cual tanto el paciente como el médico hacen un acuerdo para colaborar de una u otra manera en obtener el resultado. Usted va a venir esas 12 sesiones y al final va a obtener una curación del 50 o del 80% del problema que tiene usted de su adicción, por ejemplo, a la ludopatía, ¿no? Y el modelo contractual es un modelo en el cual hay como un contrato entre ambos, puede ser, digamos, en cirugías estéticas, en el cual el médico se compromete a determinada intervención quirúrgica, determinados resultados, y el paciente también se compromete a tener diversos cuidados. Le da una hoja con 10 cuidados que tiene que cumplir estrictamente. Si no cumple uno de ellos, el médico ya no se hace responsable de los efectos que pueda tener, ¿no? Esa cirugía plástica, por ejemplo. A eso se refiere. Algunas consideraciones que hay que tener en la relación médico-paciente. El médico ofrece conocimientos y el paciente ofrece su afección, ¿no? Es lo que pasa. Ambas personas tienen una estructura psicológica de base. Hay que también considerar que el médico, si el paciente tiene alguna estructura patológica de su personalidad, puede haber también el médico que tenga alguna deficiencia, ¿no?, en su personalidad. Y eso puede influir al final en el resultado. Por ejemplo, si es un psiquiatra que le gusta tomar bebidas alcohólicas
y la familia lo trae al paciente, a su hijo, porque le dice, doctor, está consumiendo mucho bebidas alcohólicas, es probable que de repente el médico le diga, bueno, pero puede tomar un poco, déjelo, ¿no? Que es muy diferente a un médico que considera que no es nada saludable, que le diga, no tiene que tomar absolutamente nada. Puede influir también. Se producen procesos psicodinámicos de intercambio inconsciente, lo que les estaba comentando. Nuevamente la transferencia y la contratransferencia que les mencioné, ¿no? De repente ese paciente me ha dicho algo, me ha hecho recordar al médico algo que le pasó también al médico cuando era pequeño y entra en un estado de rabia y cuando lo trata mal, ¿no? De repente tuvo un padre alcohólico que lo maltrataba al médico y el paciente tiene algunas características similares. Entonces va a haber una alteración en la relación médico-paciente, ¿no? Estos fenómenos pueden llevar a generar problemas en la relación, evidentemente. Pues en algunos casos, cuando no hay una buena relación médico-paciente, es mejor, como hacemos en psiquiatría, derivarlo a otro colega, ¿no? De repente hay una situación que no va bien emocionalmente, entonces se deriva a otro colega. La relación médico-paciente debe ser interpersonal, ¿no? Entonces, en lo posible, tratar de entablar la relación solo con el paciente. Algunas veces, cuando sea necesario, se puede llamar a la familia para que vea qué nos informa, cómo se comporta en la casa, o también qué opinión tiene del paciente en la familia. Pero en lo posible la relación tiene que ser interpersonal. Otras consideraciones: la transferencia es el secreto de la relación médico-paciente, cualquiera sea la especialidad del médico, sea ginecólogo, sea gastroenterólogo, ¿no? Entonces, los sentimientos, lo que le diga el médico al paciente, la seguridad que de alguna manera le transfiera, eso es importante en la relación, ¿no? Consiste en la absorción por el médico de la angustia del paciente. El médico se queda tranquilo, comprende la situación del paciente y esa tranquilidad la va a transferir al paciente. Manipular la transferencia es tan delicado como manipular los órganos, dicen algunos autores, ¿no? Un buen interrogatorio es una obra de arte, sobre todo en psiquiatría, ¿no? Saber hacer las preguntas es una obra de arte. Empezar con preguntas abiertas y luego ir dirigiendo hacia lo que nosotros queremos saber, ¿no? No es un interrogatorio en el cual le preguntamos algo y nos tiene que responder inmediatamente, ¿cierto? Muy bien. Tú, por ejemplo, ¿cómo le preguntarías a una paciente si tiene orgasmos? ¿Cómo le harías esa pregunta? Al Y, exacto. Tú, dime. Yo tendríamos que comenzar, creo, hablando o preguntando primero si tiene vida sexual activa. Exactamente. Bueno, podemos entrar primero si tiene pareja, ¿no? Después, si tiene pareja, si tiene relaciones sexuales, con qué frecuencia, y al final de todo eso, ya nos damos la confianza, vamos ya a la pregunta que queremos directa. Queremos ver si hay grado de satisfacción sexual, si ese grado de satisfacción sexual está influyendo en la depresión que tiene, ¿no? Entonces, es importante y muy bien intervención, ¿no? El saber, la habilidad, el tiempo, la paciencia y la penetración psicológica es lo ideal, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y mucha habilidad. Hay veces que es innata y a veces que hay que adquirirla, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando le doy a algún alumno a ver, entrevista a este paciente y saca una historia buenaza, ¿no? Información que ni siquiera los médicos residentes me han dado. Y le digo al mismo alumno y el mismo paciente dice, no, doctor, no me quiere colaborar, ¿no? Ahí es la habilidad personal de cada uno, ¿no? Cómo se presenta al paciente, qué es lo que le dice, cómo reacciona, cómo lo mira. Entonces, todo eso influye para que el paciente diga, sí, me está inspirando confianza y sí le voy a colaborar, y a la otra persona no. Es fundamental saber guiar la entrevista, ¿no?
En psiquiatría, por ejemplo, es muy diferente entrevistar a un paciente psicótico esquizofrénico, en el cual hay que sacar las palabras con mucho esfuerzo, que entrevistar a un paciente que es adicto. A veces vamos con los alumnos o las alumnas y los pacientes que son adictos, doctor, yo quiero colaborar, porque quieren hablar con los alumnos. Y comienzan a contar que yo tenía 20 enamoradas, que era así, así. Está muy bien que les cuento eso, pero al principio preguntas abiertas, pero luego ya saber cómo guiar la entrevista hacia lo que nosotros consideramos importante, ¿no? A eso me refería. ¿Cuál debe ser la actitud del médico hacia el paciente? El médico debe centrarse en los problemas del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir estoy tratando a un paciente y estoy viendo sus problemas y me dice que es abogada que trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Pucha, yo tengo justo un problema ahí con el Poder Judicial y cuénteme cómo es esto el Poder Judicial, conoce a tal juez, ¿no? Entonces, no es muy ético eso, ¿no? Tenemos que centrarnos en ayudar al paciente. Debe evitarse el influjo que puede ejercer sobre el paciente en temas que sobrepasen el campo del invitado, ¿no? Que es lo que estoy conversando. Es natural que algunos pacientes sean más gratos que otros. Eso no lo podemos evitar como somos seres humanos, ¿no? Hay pacientes, entre comillas, antipáticos, ¿sí? Yo como yo digo, ¿no? Pacientes que es bien difícil entrevistarlos. No vienen a la consulta, a veces, doctor, tengo mi cita hasta el día, hoy usted a las 4 de la tarde, sí, después no viene, no puede ser pasado mañana, no, tampoco viene, después cuando van a la consulta, no seguí el tratamiento porque ya me sentí bien y pensé que era así, o me dijo mi abuelito, mi tío que me va a hacer mal la medicación, o llegan tarde, o cuestionan lo que le estamos cobrando a la consulta, o cuestionan si yo se empeoró. Entonces, por todo lo muy negativos, no cumplen ni con las indicaciones, ni es muy difícil para establecer un estado de confianza, ¿no? Unos pacientes un poco desconfiados, suspicaces, o que exigen mucho, ¿no? Hay pacientes que, si bien es cierto, tenemos que tratar de ayudarlos en lo posible. Hay pacientes que consideran que ya uno no lo ve como médico, sino como un familiar, ¿no? Pueden llamar a cualquier hora del día, tengo ese problema, ¿qué hago? Y bueno, ya es cuestión de la familia, ¿no? Ya no es cuestión del tratamiento que estamos dándole. De alguna manera podemos darle unos minutos, pero ya no, que no se exceda, porque eso ya no es competencia casi de nosotros, ¿no? La indicación de intervención quirúrgica requiere un especial cuidado, ¿no? Cuando vamos a intervenir un paciente quirúrgicamente, hay que explicarle exactamente en qué consiste el procedimiento. Usted va a ser intervenido de esto, se trata de esta manera, el éxito es este porcentaje, después cómo va a quedar el paciente, cuáles son los riesgos. Entonces tenemos que instruir al paciente de esa manera y también a la familia. Si nosotros hacemos esto bien, no va a pasar nunca nada, pero si no hacemos esto nos van a denunciar incluso, ¿no? No nos dijo que era tal cosa, no nos dijo que iba a quedar con parálisis del brazo, no dijo que iba a quedar, nos van a denunciar. Pero si le hablamos bien al paciente, tenemos buena relación con el paciente, así fallezca el paciente, no nos va a pasar nada, porque no tenemos buena relación con el paciente ni con la familia. Entonces es indispensable esto en la ética y también para conservar nuestro prestigio, ¿no? La confidencialidad es imprescindible en todo acto médico. No hay que recalcar lo que es la confidencialidad. Es decir, que el paciente nos tenga como médico de cabecera, o sea, con mucha confianza, cualquier cosa nos requieran de nosotros, ¿no? Hay pacientes que dicen, doctor, ya a uno lo ven así como algo ya supremo, ¿no? Y después de tal persona, antes que mi esposo está usted, porque usted me salvó la vida, o me sacó de esa depresión profunda, o me operó, y ya usted camino, ¿no? Lo ven así de forma maniforme, ¿no? Entonces eso es algo que de alguna manera sería lo que nosotros nos podría pasar si tenemos una excelente relación con el paciente. Pero hay algunos casos que no, Tomasa piensa que tengamos, si somos parcos, no hablamos bien con el paciente, no establecemos efectivamente una relación, no va a confiar en nosotros y nos va a encontrar más los defectos que las virtudes. Entrevista
entrevista médico-paciente es un intercambio clínico-médico, paciente que combina ciencia y habilidades interpersonales para diagnosticar. Hay que tener diversas habilidades, como la habilidad de escuchar, ¿no? Es importante escuchar. Actitud general de escucha, la postura física, ¿no? En psiquiatría se establece que mejor es sentarse frente al paciente, ¿no? No una actitud de estar bien más alto. Una atención a las cosas que no nos parezcan a nosotros importantes, pero que el paciente si quiere expresarlas, hay que poder escuchar, ¿no? Hay personas que no les gusta escuchar, no les gusta hablar de su propia vida, entonces hay que un poquito cambiar ese chip y escuchar al paciente qué es lo que nos dice. En algún momento nos va a decir algo muy interesante que vamos a decir, no eres diagnóstico, no es de otro, ¿no? Ahora, muy bien, la comunicación, tenemos la comunicación verbal, pero a veces la comunicación no verbal es la que más nos comunicamos, ¿no? Y por ese tipo de comunicación no verbal, la observación que tengamos del paciente nos va a decir mucho. Desde que lo vemos, cómo está sentado, cómo está vestido, nos podemos dar una idea de qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? Un paciente que está echado, tirado, rompiendo las cosas, vamos a hacer un cuadro psicótico. Si está todo cabizbajo, no atiende, ni siquiera escucha cuando lo estamos llamando, vamos a pensar que es un paciente un poco depresivo, ¿no? Y así tenemos que ser muy observadores. Hay que ver la apariencia personal. Si hay un descuido en su apariencia personal, es un paciente psicótico, es un paciente demasiado deprimido, o es un adicto, el autocuidado que tiene, o la apariencia que tiene. Hay pacientes que de repente tienen algo en su vestimenta, algo raro, extraño, después aparentan que están completamente bien, y es un paciente psicótico que tiene algunos síntomas residual, ¿no? Entonces, en la entrevista, lo que es el porte, comportamiento y actitud es fundamental para poder tener una idea de la gravedad del caso. La expresión facial, ¿no? Es una expresión así como de todos nosotros, de atención y que estamos bien, no estamos ni tristes ni estamos demasiado alegres, es importante, ¿no? Lo que se llama el afecto eutímico se llama. La voz también, el tono de voz es una voz lenta, pausada, apagada, de la depresión. Si se encuentra un paciente que está gritando en tono enérgico, con aires de grandeza, pues es un paciente maníaco. Reacción neurovegetativa, de repente el paciente está sudando, está nervioso, está como que le tiemblan las manos, en cuadros severos de pánico, de ansiedad. Y las características físicas también, de repente es un paciente que está sumamente adelgazado, estamos pensando en un problema de la alimentación. La conducta alimentaria. ¿Y cómo vamos a hacer algo para facilitar que el paciente no sabe lo que le pasa? Hay que hacer algunas intervenciones mínimas, como son los gestos, la postura del médico. A veces hay que parafrasear al paciente, ¿no? Que nos estaba contando, sí, que estaba yendo al colegio y me saqué 20. 20 es una buena nota, me dice usted, no le repetimos, y sigue hablándonos. Tener empatía con el paciente, a veces después de que nos habla 10 minutos, entonces su problema principal es el insomnio y que está usted muy triste y que no puede salir a la calle porque le da un pánico tremendo, ¿no? Hacer preguntas abiertas, como les dije al principio, y luego ya ir haciendo las preguntas dirigidas a lo que queremos observar, ¿no? Si tenemos algo que no nos ha quedado muy claro, el tiempo de enfermedad, por ejemplo, del paciente, tenemos que nos aclare. Y hay veces hay momentos en los cuales tenemos que quedarnos en silencio. El paciente está llorando y no podemos intervenir ahí. Podemos quedar en silencio y respetar eso. Por ejemplo, en psiquiatría, el paciente no puede estar llorando y contando, y yo cuando está el teléfono y decir, sí, más tarde vamos al cine, ¿no? Así que no está. De esa manera, el paciente se va a sentir afectado. Va a sentir que nosotros no estamos preocupados ni por la enfermedad o por el sufrimiento que nos está contando, ¿no? Entonces tenemos que tener ese tipo de actitud. Y a veces hay que interpretar muchas cosas que nos dice el paciente porque no nos dice claramente, o a veces hay que confrontarlo, ¿no? ¿Cómo dice usted que no toma hace 3 meses y si hace 15 días ha tenido usted por emergencia, ¿no? Por un cuadro de intoxicación alcohólica? A veces hay que hacer eso. Informarle al paciente de los riesgos que puede pasar si es que sigue con esa actitud, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y dar instrucciones qué es lo que tiene que hacer el paciente. Si usted es un paciente adicto, primero hay que cambiar
dejar de ver completamente, o cambiar de ambiente, cambiar de rutina, ¿no? Entonces, dar instrucciones precisas para mejorar un poquito lo que es dentro de la narrativa, la información que queremos ver y podamos hacer un diagnóstico más apropiado. Sin embargo, hay entrevistas en situaciones especiales, ¿no? En la entrevista psiquiátrica en urgencia es un poco diferente, tenemos que ver exactamente por qué viene el paciente, porque viene agitado, entonces tenemos que entrevistar brevemente al paciente y la familia es la que nos colaborará, ¿no? Si es un paciente psicótico, ya tiene un tratamiento por esquizofrenia, toma tal medicación, entonces lo importante es ya actuar, ¿no? Si es un paciente deprimido, con riesgo de suicidio, tenemos que esperar que el paciente ha tomado 50 pastillas por querer morirse, tenemos que informar a emergencia de medicina que vamos a revisar cuando el paciente esté lúcido, ¿no? Porque de esa manera no va a colaborar nada o no va a colaborar mucho. Paciente violento agresivo, tenemos que recurrir a veces a la fuerza física o mecánica. Paciente delirante también, si está psicótico con ideas delirantes, no hay que confrontarlo, porque podemos también ser agredidos, ¿no? Y entrevistas con pacientes de otras culturas también, ¿no? Comprender qué es lo que pasa a un paciente que ha venido pues, de otro país o de la selva, entender un poquito su cultura y sus manifestaciones para poder comprenderlo, ¿no? Bueno, eso creo que es todo. Si hubiera alguna pregunta. Muy bien. Pues ahí nos quedamos. Gracias.